de aluminio de carbohidrato, vamos a poder generar ¿cuánto de sulfato de bario precipitado? 700,2 gramos, ¿sí? Si quiero saber cuánto es lo que voy a obtener de sulfato de bario a partir de 2 gramos de este sulfato de aluminio, pues bien, volvemos a la regla de 3 simple y ahí vamos a obtener cuál es el valor de sulfato de bario que vamos a tener. ¿Se entiende? Sí. ¿Queda claro, chicos, o no? Sí, profe, se entiende. Bien, en el punto D, fíjense que acá, de alguna manera, hay algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el punto D? Gramos de sulfato de bario que se van a producir al mezclar un volumen de una solución que contiene 4 gramos de sulfato de aluminio con 18 moléculas de agua, con otro volumen de una solución que contiene 3 gramos de cloruro de bario. ¿Qué ocurre acá? ¿Cuál es el problema que presenta este ítem? ¿O cuál es la diferencia que tenemos con el ejercicio anterior? Profe, ¿no sería que el cloruro de bario nos limita? No tenemos idea. Si el que nos limita es el cloruro de bario, esa cantidad de cloruro de bario va a permitir formar o va a poder reaccionar en su totalidad con el sulfato de aluminio. Ahí tenemos un problema porque tenemos dos concentraciones distintas a las cuales nosotros no conocemos, ¿sí? Entonces, no sabemos cuál de los dos reactivos puede estar actuando como reactivo limitante. Y por lo tanto, lo que hay que hacer ahí es ver, frente a esas masas, cuál es el producto final que yo obtendría de sulfato de bario independientemente del sulfato de aluminio y del cloruro de bario que yo vaya a colocar. ¿Se entiende esto? O sea, vamos a tener que ver con esa cantidad de sulfato de aluminio cuánto sulfato de bario podría generar y a partir del cloruro de bario cuánto sulfato de bario podría yo generar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, en este caso, en particular, en este punto, lo que vamos a tener que determinar nosotros es cuál es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque en el momento de que se me agote a mí mi reactivo limitante, pues bien, se corta la reacción y dejo de generar el producto final que estaba buscando. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, si empezamos con el sulfato de aluminio, ¿yo qué es lo que voy a obtener? Yo sé que 666,4 gramos de sulfato de aluminio, ¿cuánto es lo que me va a generar a mí de sulfato de bario? De 700 gramos. 700 gramos. O sea que, si yo tengo 4 gramos de sulfato de aluminio, ¿cuánto es lo que generaría de ese sulfato de bario? 4,20 gramos. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Si hacemos esa misma relación con el cloruro de bario, yo me voy a encontrar que ¿qué? ¿Cuál es la masa molar del cloruro de bario? ¿Cuánto es lo que pesa? $161,34. Ahora bien, no nos olvidemos de que estamos trabajando justamente ya en una reacción donde estamos entendiendo de que para yo generar 3 moles de sulfato de bario voy a necesitar ¿cuántos moles de cloruro de bario? Ay, no lo multipliqué por 3, perdón. Perfecto. 484,02. ¿Estás segura? Lo saco otra vez por las dudas, pero a ver. Por favor. A mí me dio Ah, no, perdón, usé carbono. 0,02. Perdón. No, me parecía medio chiquito el valor para el cloruro de bario, para 3 moles de cloruro de bario. Bien, entonces, ¿cuánto es lo que tendríamos? 624,72.
624,72 gramos de cloruro de bario, de alguna manera, podrían generar los 700,2 gramos de sulfato de bario. ¿Se entiende eso? Sí. 3 gramos de ese cloruro de bario, ¿cuánto es lo que me produciría en sulfato de bario? 3,36. Perfecto. Ya teniendo estos dos valores, ¿quién podemos decir que es el reactivo limitante? ¿El sulfato de aluminio o el cloruro de bario? El cloruro de bario es limitante. Correcto. O sea, yo voy a poder generar ¿cuánto de sulfato de bario? ¿4,202 gramos? Volvemos. El tema del reactivo limitante, ¿les cuesta verlo? Me dio ¿Los pueden 3,36. A mí también me dio 3,36. Lo importante de esto, chicos, es entender el concepto de reactivo limitante. ¿Les cuesta verlo o lo ejemplificamos con alguna otra forma? A ver, si yo sé que para preparar un Fernet, yo por cada botella de Fernet voy a consumir una Coca-Cola de 2,5 litros, ¿se entiende? Imaginemos una botella de Fernet de 500 mililitros. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Si yo tengo 2 botellas de Coca-Cola de 2 litros, o sea, tengo 5 litros de Coca-Cola, ¿sí? Y de alguna manera no tengo problema en el reactivo que vendría siendo el Fernet, ¿cuánto podría preparar de mi solución de Fernet con Coca? ¿El equivalente a qué? ¿O cuánto Fernet se consumiría? Para preparar una solución con esa relación de 2,5 litros por 500 mililitros de Fernet. Imaginemos que los volúmenes son aditivos y decimos, bueno, 2,5 litros de Coca-Cola más medio litro de Fernet, que no esto es lo que ocurre, pero yo ¿cuántos litros podría preparar de Fernet con Coca? Vamos así. ¿Cuánto Fernet dijo que tenía? Si yo digo que con una botellita de medio litro de Fernet más 2.500 centímetros cúbicos de Coca-Cola, yo voy a poder preparar 3 litros de una solución de Fernet con Coca. ¿Se entiende esto? Esta es la relación estequiométrica que estamos teniendo entre el Fernet y la Coca. Sí, ¿Se eso lo entiende? entiendo. Si yo tengo 2 botellas de Fernet de 500 centímetros cúbicos, ¿cuántos litros podría preparar de Fernet con Coca? 6 litros. 6 litros de Fernet con Coca, siempre y cuando tengas Coca en exceso. Si vos acá tenías 10 litros de Coca-Cola,
¿Sí? En este segundo caso, ¿cuántos litros vas a poder preparar de Fernet con coca frente a esta relación estequiométrica? También 6 litros. 6 litros, no te queda otra porque la relación se mantiene. ¿Qué es lo que te va a quedar? Te vas a preparar 6 litros de Fernet con coca y te quedarán después, de alguna manera, 5 litros de Coca-Cola para que tomen, qué sé yo, el que no le gusta el Fernet. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En ese caso, ¿quién es el limitante? El Fernet. El Fernet. ¿Se entiende esto? El Fernet es quien de alguna manera me va a imposibilitar o me va a decir, che, mirá, se acabó, acá ya no se puede preparar más Fernet con coca. ¿Por qué? No por falta de coca, sino porque se te acabó el Fernet, porque pasa a ser el reactivo limitante. ¿Se entiende esto? Sí. Ahora bien, si yo en vez de tener 10 litros de Coca-Cola, tengo las 2 botellitas de Fernet de medio litro, tengo únicamente una botella de Coca-Cola de 2 litros y medio, ¿cuánto Fernet con coca voy a poder preparar? Tres. ¿Por qué 3? 3 litros. Porque ahora el limitante es ¿Por qué? Se te limitó la cantidad de Coca-Cola. Porque ahora, perfecto, ahora el reactivo limitante, ¿quién es? La Coca-Cola. ¿Se entiende? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Qué voy a hacer con el Fernet que me queda en exceso? Compro otra Coca. Guardarlo Lo para la guardo para la próxima. próxima salida. Perfecto. Eso es lo que se hace. ¿Por qué? Porque es lo que está en exceso. Yo voy a poder preparar dependiendo del reactivo limitante, es el que me va a permitir a mí, de alguna manera, definir la solución final o el sistema final que yo voy a poder tener. ¿Se entiende? Bueno, en la estequiometría, cuando yo mezclo distintos reactivos, ocurre exactamente el mismo proceso. Yo necesito ubicar primero cuál es mi reactivo limitante, porque de él va a depender el producto final que voy a tener en mi solución. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, volviendo al caso anterior, habíamos dicho que si agregábamos 4 gramos de sulfato de aluminio, yo iba a poder generar ¿cuánto sulfato de bario? 4,20 gramos. 4,20 gramos. ¿Voy a poder generar esa cantidad de 4,20 gramos de sulfato de bario? Para eso voy a tener que ver cuánto bario tengo disponible para generar ese sulfato de bario. ¿Por qué? Porque si no tengo suficiente cantidad de bario, por más que tenga un montón de sulfato de aluminio, la reacción se me va a cortar ¿cuándo? Cuando se acabe el bario. ¿Se entiende esto? Sí. Cuando yo analizo que tengo 3 gramos de cloruro de bario y que esos 3 gramos de cloruro de bario van a poder generarme 3,30 y pico gramos de sulfato de bario, ¿qué es lo que voy a poder definir? ¿Cuál de los dos es el que me limita la reacción? El cloruro de bario. El cloruro de bario, porque es el que me va a dar el producto más chiquito. Él te va a decir, bueno, che, mirá, yo tengo 3 gramos para poner de bario, de cloruro de bario. Y esos 3 gramos de cloruro de bario van a poder definir o van a poder generar 3, y pico gramos de ¿qué? De sulfato de bario. Por más que tengas sulfato de aluminio en exceso, pues bien, te quedará en solución y no podrás reaccionar. Y no vas a poder generar más sulfato de bario que el bario que te entregó el cloruro. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Quedó Sí, claro, sí. chicos? Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe, se entendió. Buenísimo. Vamos al ejercicio número 2, entonces. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio número 2? Yo tengo, de alguna manera, en un vasito de precipitado, 250 mililitros ¿de qué? De una solución que tiene cloruro de calcio.
¿Se entiende eso? Sí, ¿Sí o no? Es lo que dice Sí. el problema. Cualquier cosa se quejan con Vanessa, con Alicia o con Laura, que fueron las que hicieron los problemas. A ese sistema, donde yo tengo calcio y cloruros, yo le agrego que un exceso de nitrato de plata. Cuando yo digo que agrego un exceso de nitrato de plata, ¿qué es lo que estoy entendiendo? El limitante va a ser el cloruro de calcio. Está clarísimo eso, porque yo metí una banda de nitrato de plata. Entonces, para esto, ¿qué voy a tener que conocer? La geométrica que existe entre quién, entre el nitrato de plata y el cloruro de calcio. Yo sé que cuando mezclo a una solución de cloruro de calcio, nitrato de plata, yo sé que el producto final que voy a tener es ¿de qué? cloruro de plata. Cloruro de plata precipitado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Está balanceada esta reacción? No. No. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer yo para definir el problema, para empezar con el problema? Lo primero que se hace uno tiene que hacer, ¿qué es lo que es? Siempre balancear la reacción, ¿para qué? Para entender cuál es la relación estequiométrica que voy a tener entre los reactivos para generar un determinado producto. ¿Se entiende esto? Entonces, balanceando la reacción, ahora yo ya entiendo cuál es el consumo de cada una de esas especies. ¿Se entiende hasta ahí? sí, Sí, profe. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dijo? Ya entendemos a través de una reacción química qué corno es lo que va a pasar adentro de esta solución. Y ahora volvemos a releer el problema. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Mira, se tenían 250 mililitros de una solución de cloruro de calcio a la cual se le adicionó un exceso de nitrato de plata, formándose 0,3684 gramos de cloruro de plata. O sea que yo ya sé, cuando yo hice este agregado, yo ya sé cuánto cloruro de plata generé. ¿Cuánto fue esto? 3.684 gramos de cloruro de plata. Calcular la molaridad, la normalidad y el porcentaje peso en volumen del cloruro de calcio inicial en la solución, antes de que le agregásemos justamente nitrato de plata. Eso es lo que pide el problema. ¿Se entendió? sí, Bien. Para yo resolver esto, teniendo ya la reacción balanceada, completamente balanceada, y entendiendo cómo funciona la reacción, paso de alguna manera a resolver el problema. Es decir, yo, ¿qué datos tengo para calcular la molaridad, la normalidad y el porcentaje peso en volumen? El volumen. Si yo les pido que me definan molaridad, ¿qué es expresión de concentración? ¿Qué es lo que me está definiendo o qué es lo que me está dando? Son moles de soluto sobre Está pidiendo que yo de alguna manera diga cuántos moles de calcio habían en 1 litro de solución. ¿Se entiende? Porque esa es la expresión de molaridad. A eso es lo que hace referencia esa expresión de molaridad. ¿Me siguen o no? Sí, sí, profe. profe. Sí. Yo para ese dato, ¿qué es lo que tengo? Tengo un volumen de 250 mililitros. ¿Qué me estaría faltando a mí para poder llevar esa expresión con ese dato que yo tengo de un volumen final de solución para llevarlo a molaridad? Saber cuántos Calcular los moles moles. de calcio tenemos. Habían en esos 250 mililitros para después llevarlo al litro y poder entender y poder definir esa molaridad. ¿Se entiende esto? Ahora bien, ¿cómo voy a hacer yo para calcular esos gramos o esos moles de cloruro de calcio que habían en el sistema? Yo la única forma que tengo para poder resolverlo es ver cuántos gramos de cloruro de calcio habían inicialmente en ese sistema antes de agregar el nitrato de plata. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe.
Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? La plata es un dato que no me interesa conocer. ¿Por qué? Porque como está en exceso, no me interesa conocer la concentración. ¿Por qué? Porque de alguna manera no me define nada en el problema. ¿Cuál es el peso de la masa molar? ¿Cuál es la masa molar, perdón, del cloruro de plata? El problema se los arroja y les dice... ¿Perdón? No, perdón, 286,64. Esa es la masa molar del cloruro de plata. 143,32 la masa. Perfecto, pero como en la reacción ya la tenemos balanceada, sabemos que vamos a tener, finalmente nos va a estar entregando que por cada mol de cloruro de calcio que yo tenía, se van a generar 2 moles de cloruro de plata. Y teniendo el valor de la masa molar del cloruro de plata, pues bien, voy a decir, si un mol de cloruro de plata pesa 143,32 gramos, pues bien, 2 moles va a pesar ¿cuánto? 266,64. ¿Se entiende? Para yo generar esta cantidad de gramos, ¿cuánto cloruro de calcio tendría que tener? 111 gramos. ¿Cuánto? 111 gramos. ¿Se entiende? Si yo tuviese 111 gramos en solución y le agrego nitrato de plata en exceso, yo sé que podría generar ¿cuántos gramos de cloruro de plata? 286,64 gramos. ¿Eso está claro? Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice el problema? ¿Cuánto cloruro de plata pude generar yo? 0,36, ¿cuánto era? 88. 0,3684. Eso. ¿Por qué pude generar esta cantidad de cloruro de plata? Y no los 286,64. ¿Porque me faltó nitrato de plata o porque me faltó cloruro de calcio? Porque faltó cloruro de calcio. Bien, o sea que con esta relación yo puedo calcular de alguna manera cuánto es el cloruro de calcio que había en esta solución para poder de alguna manera generar este precipitado de cloruro de plata. ¿Cuánto sería eso? 0,1426 gramos. 0,14, 26 gramos de cloruro de calcio. Ya teniendo esta relación, ¿qué es lo que voy a poder decir? Mirá, en estos 250 mililitros habían ¿cuánto de cloruro de calcio? 0,1426 gramos. ¿Se entiende esto? Sí, profe. O sea, 0,1426 gramos de cloruro de calcio estaban de alguna manera disueltos ¿en qué? En 250 mililitros de esa solución. Para llevar esta expresión a molaridad, ¿qué hacer? Ver cuántos moles son el 0,1426. ¿Se entendió? Sí. Y lógicamente llevar esa expresión a litro. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Cuál es la molaridad que les da? Bueno, que directamente yo lo relacioné un mol de cloruro de calcio. Lo manejan como quieran, les vuelvo a repetir, eso lo llevan a ustedes. Lo podés manejar a través de moles o a través de pesos. Eso no hay ningún problema. Profe, el tema de los decimales, ¿cuántos hay que usar más o menos? Porque Eso se lo arreglan con Mónica. Bueno. Depende, chicos. Generalmente cuando trabajemos con volúmenes, cuando necesitamos calcular volúmenes, vamos a trabajar con 2 decimales. ¿Sí? ¿Qué es lo que
de alguna manera es coherente. En realidad van a encontrar muchas bibliografías que trabajan directamente con un decimal cuando trabajan con volúmenes o cuando quieren llevar las expresiones en volúmenes. ¿Por qué? Porque no existe material de vidrio graduado que te permita medir cantidades menores a 2 decimales en cuanto a lo que al volumen refiere. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Ahora, cuando trabajamos con masas, ¿sí? Cuando estemos trabajando con pesos, si se les dice que están trabajando con un reactivo en balanza analítica, generalmente vamos a estar trabajando con 4 decimales. Bien. Gracias, profe. ¿Estamos? O sea, los gramos con 4 decimales. Lógicamente en la tabla periódica se van a encontrar, por eso les decía, hay tablas periódicas que tienen más decimales que otras, y bueno, eso generalmente puede llegar a generar que la masa atómica o la masa molecular de un compuesto, cuando la están calculando, difiere un poco, y bueno, a la hora de hacer el cálculo que no les dé prácticamente el mismo resultado que el que entregamos nosotros como guía en la resolución de los problemas. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bien. Perdón, Seba. En lo particular, lo más importante es que redondeen bien. No pueden truncar los números a gusto y piacere. O sea, para mí es importantísimo el tema del redondeo, tanto en los prácticos de aula como en los parciales. Si ustedes truncan, que nos ha pasado un montón de veces, por ejemplo, no sé, seguía un 9 y ustedes cortan el número en 4, bueno, eso está mal, ¿sí? Entonces tienen que trabajar bien con el redondeo. Y en lo posible, digamos, como explicaba Sebastián, con algunos decimales, porque a veces es como que a redondear a números enteros. Y de repente, bueno, no digo con este grupo, ni con, me refiero a este espacio curricular, pero me ha pasado en otros que muchas veces trabajan, no redondean, no nada, y después, como uno tiene resueltos los ejercicios y sabe, digamos, qué números tiene que tener en la regla de 3 para que dé, por ejemplo, ese valor y hay cualquier otro valor, y a veces hemos sacado la cuenta y bueno, y resulta que copian el resultado, que tampoco tiene sentido eso. No es que uno les esté pidiendo, como les decía Sebastián, un número exacto al resultado que está expresado. Sí tiene que estar bastante aproximado, porque sí, o sea, a ver, décimas más, décimas menos, estamos trabajando más o menos con los mismos datos, en ese sentido. Y muchas veces va a pasar que nosotros vamos a pedir que ustedes trabajen, sobre todo cuando preparemos soluciones, como una práctica que tienen que adquirir, que es trabajar y corregir los pesos con la pureza, más allá de que sea una pureza del 98, del 99, porque es un hábito que nosotros queremos, digamos, que ustedes tengan, de corregir con los datos reales de una etiqueta, y muchas veces les da muy pequeña diferencia el peso del dato sin corregir o corregido con la pureza. Pero estos casos, porque estamos hablando de un 97, 98, 99%. Pero bueno, como es un dato que ustedes tienen que aprender a manejar y tienen que tomarlo como costumbre, entonces les va a dar poca diferencia. Bueno, no lo minimicen, les tiene que dar poca diferencia, pero asimismo, a veces hay alumnos que no tienen incorporado el cómo corregir la pureza y ubican los números, digamos, en forma errónea y les sigue dando una diferencia mínima para arriba o para abajo y
y bueno, por ahí asumen que es esa diferencia que habla el profesor de que puede haber, y realmente está mal conceptualizado, digamos, ese tema. Pero bueno, lo vamos a ir viendo, digamos, con el correr de las clases. Redondeando un poco lo que dice Mónica, o sea, ustedes van a... Porque es importante entender el tema de las correcciones con la pureza. Si bien no se va a ver de forma muy significativa en analítica, pero ¿por qué? Básicamente lo que a nosotros nos interesa que ustedes aprendan es el término o la posibilidad de corregir con la pureza. La realidad es que en analítica, la mayoría de los reactivos con los que vamos a estar trabajando son reactivos que tienen 99,5% de pureza, en 99,8% de pureza. No es el 100%, sino al pedo está la etiqueta. Es porque justamente los reactivos que utilizamos en analítica son reactivos extremadamente puros. ¿Está? Pero si no hacemos esa corrección de la pureza, en definitiva, o la saldamos por alto, se imaginan que si yo quiero preparar una solución, la diferencia está cuando trabajamos con este tipo de reactivos, es que yo estoy tratando de buscar una exactitud en cuanto al título, en cuanto a la concentración de ese reactivo. Y si para mí me da lo mismo que sea el 100% o el 99,8%, y ahí es donde le estoy errando el bizcachazo. Porque un reactivo que tiene el 98, el 99,8% de pureza no es el 100%, es el 99,8%. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, Sí, pero... a eso es a lo que hay que tener cuidado. ¿Queda claro? Sí, profe. Buenísimo. ¿Cuánto les dio la molaridad finalmente de esa solución de cloruro de calcio? 5,14 por 10 a la menos 3. Perfecto. Ahora bien, ¿qué es lo que nos pedía después del punto? Que teníamos que calcular la que... Normalidad y porcentaje. Bien, la normalidad, ¿cuánto les dio? ¿O cómo harían el cálculo para determinar la normalidad? Profe, Puede ser 2,57 por 10 a la menos 3. a mí me dio distinto. Hay una reglita. A ver, ¿cómo hicieron para calcular esa molaridad? Si yo ya tenía los gramos de ese reactivo en los 250 mililitros y lo pasé a cuántos gramos tendría en 1000 mililitros, y después esos gramos, teóricamente, que estarían en esos 1000 mililitros, los defino como moles, yo de alguna manera ya el ejercicio con una regla de 3 simple podría resolverlo. ¿Por qué? Porque basta con ver cuántos equivalentes representan esos gramos que están disueltos en un litro y me estaría dando la expresión de normalidad. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Bien, hay una formulita que usar en la analítica que es un poco más sencilla y es más comprimida. Yo teniendo el dato de la molaridad, bueno, ya borré. Yo teniendo el dato de la molaridad, que es ese 5,14 por 10 a la menos 3, ¿fue esto lo que les dio de molaridad? Sí, profe. Sí, profe. Yo puedo relacionar la expresión de concentración de molaridad y normalidad sabiendo cuántos equivalentes tiene un mol del compuesto que yo estoy analizando. ¿Sí? Esto queda, de alguna manera, representado bajo la siguiente fórmula. N es igual a N por M, donde M hace referencia a la concentración molar, N mayúscula a la concentración normal, y este N minúscula, que se representa en la ecuación,
Básicamente, podríamos decir que son el número de equivalentes que posee el mol de ese compuesto. Para eso, yo necesito saber cuántos equivalentes tiene o cómo poder calcular los equivalentes que tiene un determinado compuesto. ¿Sí? Cuando yo hablo del cloruro de calcio, yo sé que un mol de este compuesto, los equivalentes de cloruro, que en definitiva es la especie que de alguna manera está reaccionando con la plata. Es la que me va a definir de alguna manera cuántos equivalentes tiene un mol de esa sustancia. 2 equivalentes. Habíamos dicho que el cloruro de calcio, ¿cuánto era la masa molar que tenía? 111. 111 habíamos dicho que era la masa molar del cloruro de calcio. Ahora bien, el peso del equivalente de ese cloruro de calcio, cuando me estoy centrando en el cloruro, yo podría decir que es ¿cuánto? ¿Cuál sería el valor numérico de los gramos? O sea, de lo que pesaría un equivalente de ese sistema. 55,5. ¿De dónde sacaste eso? 55,5. ¿Por qué dijiste que era 55,5? Porque en un mol hay 2 equivalentes. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Sí. En un mol hay 2 equivalentes. Pues bien, ese valor es el que yo de alguna manera reemplazo en la ecuación para poder relacionar la molaridad y la normalidad. Entonces, esto a mí me simplifica el que, conociendo el valor de concentración de molaridad, puedo deducir en forma rápida cuál es el valor o la expresión de concentración expresada en normalidad. Esto me quedaría igual a mí, ¿a qué? ¿Cuál sería la normalidad de la solución? $0,010 sería 1 por 10 a la menos 2. ¿Se entiende? Sí. Lo había dividido en 2 en vez de multiplicarlo por 2. No. Por eso les digo, tengan en cuenta, esta es la relación. Lo mismo, si tengo la expresión en normalidad y quiero expresar esa solución, esa concentración que está expresada en molaridad, la quiero llevar a molaridad, pues bien, conociendo el número de equivalentes que tiene el mol de esa solución, pues bien, despejo y así obtengo de forma rápida. Me permite esto intercambiar las expresiones de concentración de normalidad a molaridad. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Vamos al otro ejercicio, el ejercicio número 3. ¿Qué es lo que nos dice? La concentración de oro en el agua de mar es de 4 ppb. ¿Qué entienden por esta expresión de concentración de ppb? Recién definimos lo que eran las ppm. ¿Qué son las ppb? Partes por billón. Partes por billón. Entiendan que el billón, desde el punto de vista químico, hace referencia a 1000 millones. ¿Sí? Entonces, una solución que de alguna manera tiene 4 ppb de oro, ¿qué me está indicando? Que yo voy a tener que, llevémoslo a gramos, ¿cuántos gramos de oro voy a tener en agua de mar? Voy a tener 1 gramo cada 4.000 millones de gramos. No. Al revés, ¿no sería? 4 gramos. Yo lo que voy a tener son ¿qué? 4 gramos de oro, ¿en qué? En 1000 millones, ¿de qué?
de gramos de agua de mar. De gramos de solución, ¿sí? En ese agua de mar van a estar incluidos esos gramos de oro. ¿Se entiende esto, Julián? Sí, profe. A eso hace referencia el término 4 ppb. Vos vas a tener 4 gramos de oro en 1000 millones de gramos de solución. ¿Quedó esto? Sí, profe. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice el problema? Calcular los litros de agua de mar que tendríamos que destilar para obtener 100 gramos de oro. ¿Cómo harían esa relación? Conociendo los ppb, yo ya sé que 4 gramos de oro tendría que tratar ¿cuánto? 1000 millones de gramos de agua de mar. ¿Se entiende? O de solución. Para yo obtener 100 gramos de oro, ¿cuánto es lo que tendría que de alguna manera destilar de ese agua de mar? 2,5 por día a la 10. 2,5 Por día a la 10. por 10. ¿A la cuánto? A la 10. A la 10. ¿Gramos de qué? De agua. De agua de mar, no de agua, porque no estamos hablando de solvente, estamos hablando de solución. Por eso es que hacemos referencia al agua de mar. ¿Correcto? Sí, sí. Ahora el problema no nos pide que expresemos, ¿por qué? Porque yo les digo, a ver, ¿cómo mierda harían para pesar de alguna manera 2,5 por 10 a la 10 gramos de agua de mar? Es un término que a mí me sirve para poder imaginarme más o menos cuánto es esa cantidad de agua de mar. A ver, cuando yo hablo de un volumen, cuando yo hablo de una solución líquida, ¿me es más fácil entenderla o representarla con gramos o con litros? O con mililitros. Con litros. Con volúmenes, exactamente. Me es mucho más sencillo poder ubicarlo espacialmente a ver qué corno es lo que está pasando ahí. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, Entonces, deberíamos bien. pasar entonces a volumen, ¿no? Este es 2,5. De alguna manera yo tengo que llevar esta expresión de gramos de solución ¿a qué? A un volumen de solución. Y de hecho no es lo que nos pide el problema. Nos dice, che, decime cuántos litros voy a tener que destilar de agua de mar para obtener los 100 gramos. ¿Por qué? Porque es más fácil entender a una solución líquida, entenderla o expresarla en forma de volumen que en forma de masa. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Y ahí es donde entra justamente a jugar y se le da la importancia ¿a qué? A la densidad. La densidad. Porque justamente la densidad es la que me va a poder relacionar masa de solución con volumen de solución. ¿Se entendió? La importancia de conceptualizar perfectamente el tema de la densidad. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Cuando a mí me dicen que la densidad del agua de mar es de 1,025 kilogramos por litro, ¿qué me está indicando? Que si yo tomo 1 litro de ese agua de mar, ¿cuánto es lo que me estaría pesando? 1,025. 1,0. ¿25 qué? Kilogramos. Kilogramos. ¿Se entiende? O lo que sería lo mismo, que 1 litro de ese agua de mar pesase ¿cuánto? 1025 ¿qué? Gramos de agua de mar. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí. Hablar de 1,025 kilogramos o hablar de 1025 gramos es prácticamente lo mismo. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia? Que acá mi expresión está dada en ¿qué? En gramos. ¿Sí o no?
Sí, está en gramos. Entonces, ¿qué hago yo para llevar esta expresión, de alguna manera, para obtener cuántos litros de agua es la que me generarían 100 gramos de oro? ¿Qué es lo que voy a tener que decir yo? Que si un litro de agua ¿Cuántos kilogramos? o lo llevan o seguimos trabajando con gramos, esto les vuelvo a repetir, lo manejan como ustedes quieren. 1025 gramos de agua. Los 1025 gramos de agua de mar Hay un litro. están de alguna manera contenidos en un litro de solución. Los 2,5 por 10 a la 10 gramos de agua de mar, pues bien, ¿cuántos litros van a ser? ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. ¿Cuánto es el resultado que les da? $24.390.243,9 litros. ¿Entienden por qué no se extrae oro del agua de mar? Sí. Imagínense lo que tendrían que invertir en combustible para poder destilar esa cantidad de litros y para poder obtener 100 gramos de oro. ¿Se entiende esto? Chicos, Sí, profe. bien. ¿Dudas con esto? No, creo que por ahora no. Vamos con el próximo ejercicio. Me pregunta que cuál es la normalidad de una solución de amoníaco con una densidad de 0,9 gramos mililitros y una pureza de 28,33% peso en peso. Fíjense que a mí lo que me está pidiendo el ejercicio es que yo, de alguna manera, esa expresión de concentración la lleve a normalidad. O sea, que si me está pidiendo normalidad, lo que me está pidiendo averiguar es cuántos equivalentes tengo yo de amoníaco. ¿En qué? En un litro de solución. ¿Correcto? Eso es lo que me está pidiendo el problema en ese primer punto. ¿Qué datos tengo yo para llevar de alguna manera que tengo de la data que me está dando esa información, la información que se me está dando de esa solución, cómo hago para pasarla a esta expresión de normalidad? Les vuelvo a repetir, hay millones de formas de resolver esto. Yo tengo una. ¿Les puede servir o no? Están liberados para trabajarla como ustedes quieran. La forma en que yo lo realizo, ¿cuál es? Yo trabajo con la pureza y con la densidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera me permite abrir un camino que me va finalmente a poder llevar y poder entender cuántos equivalentes tengo por litro de solución. ¿Cómo es la relación que hacemos? ¿Qué hago? Básicamente es la siguiente. Con la pureza, ¿qué datos se me está dando? ¿Qué le significa ese 28,33% peso en peso? ¿Cuántos gramos hay de amoníaco en 100 gramos de muestra? De solución. Yo sé que en 100 gramos de solución, ¿yo cuánto es lo que voy a tener real de amoníaco? 28,33. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo 100 gramos de esa solución, ¿cuánto tengo puro de amoníaco? 28,33 gramos. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Con la densidad, ¿qué voy a obtener yo? ¿O qué voy a poder decir? Como sé que estoy hablando de solución, cuando a mí me arroja que tengo una densidad de 0,9 gramos, yo voy a decir, bueno, a ver, 0,9 gramos de solución frente a esta relación, ¿cuántos gramos de amoníaco tendría? Pero como 25.
Y acá el problema está resuelto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ya sé, yo al haber podido relacionarlo con la densidad, yo que voy a poder decir, mirá, de solución, ¿yo cuánto amoníaco puro voy a tener? 0,25 gramos. 0,25 gramos. Y de alguna manera ya esta expresión me va a permitir poder calcular la normalidad. ¿Por qué? Porque yo ahora que voy a decir, bueno, a ver, en 1000 mililitros, ¿cuánto es lo que tendría de gramos puro de amoníaco? 250 gramos, ¿correcto? Sí, profe. De alguna manera, con esta relación, ya dejo estipulado cuál es la concentración real expresada en gramos de amoníaco que voy a tener en un litro de solución. Para llevar esta expresión a normalidad, ¿qué voy a tener que conocer? O que de alguna manera, ¿qué voy a tener que representar? Ver cuántos equivalentes me representan estos 250 gramos. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Cuánto le da eso? Sabemos que la masa molar del amoníaco es 17. ¿Y el peso del equivalente del amoníaco cuánto es? $5,66. ¿Cómo sacaste esa expresión? ¿De dónde sacaste ese valor? Por los electrones puestos en juego. Tiene... Bueno, sería 17 dividido a 3. La masa molar sobre 3. Bueno, ahí entra la importancia de entender la expresión de normalidad. Este ejercicio tiene una trampita. ¿Qué cuál es? Nosotros, cuando hablamos de la expresión de normalidad, para hacer el cálculo de los equivalentes, yo necesito, o me es necesario, entender esa estructura que yo estoy analizando, a la cual le quiero determinar, en este caso, el saber a cuántos equivalentes me representa una determinada cantidad de masa de esa sustancia, yo lo que necesito saber es entender cómo está actuando ese analito. El amoníaco, en este caso, en particular del problema, entendemos de que actúa como una base. Y el amoníaco como base, entendemos que es una base del tipo monoprótica. ¿Qué significa? Que tiene la capacidad de captar un único protón. Por lo tanto, cuando yo hago el cálculo, voy a entender de qué es la masa molar dividido la cantidad de especies reaccionantes que va a tener ese compuesto. En este caso, si actúa como base y es del tipo monoprótica, entiendo de que el amoníaco, la masa molar va a ser igual a ¿qué? Al peso del equivalente. ¿Se entiende? Porque es la masa molar dividido 1. ¿Estoy siendo claro o no? Ah, sí. Sí, sí. Entonces entendemos que el equivalente gramo del amoníaco es igual a ¿qué? A la masa molar. Desde el punto de vista numérico de gramos. ¿Se entiende esto? Entonces a mí me queda que un equivalente gramo de amoníaco pesa 17 gramos. 250 gramos de amoníaco va a tener ¿cuántos equivalentes? O va a representar a ¿cuántos equivalentes? 14,7.
14,7. ¿Se entiende eso? Sí, sí, ahora sí. Yo sé que esos 14,7 equivalentes están en qué volumen de solución. En 1 litro. Por lo tanto, si ya tengo los equivalentes que están de alguna manera disueltos en un volumen determinado de 1 litro de solución, pues es bien, lo que estoy obteniendo, ¿qué es lo que es? La expresión de la normalidad. Por lo tanto, diría que tengo 14,7 normal sería la solución que yo estaría teniendo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Buenísimo. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Alguna duda? No, Chicos, profe. ¿cómo? ¿Perdón? Bien. En el punto B, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Se le cortó a Mónica. No sé si alguien quiere presentarlo. Ahí se lo presento. Esto es... No sé si lo está viendo. Ahora se va a ver. Perfecto. Fíjense. En el punto B nos dice que ácido sulfúrico 13 normal serán neutralizados por 15 mililitros de amoníaco anterior. Entonces, nos estamos encontrando con ¿qué? Imagínense que acá tienen una cantidad determinada de ácido sulfúrico con una normalidad de 13 normal, y lo que nos está preguntando es ¿qué volumen de ácido sulfúrico con esta expresión de concentración, con esta concentración de 13 normal, van a poder ser neutralizados por 15 mililitros de la solución de amoníaco que ya le habíamos calculado la normalidad, que era de 14,7 normal? ¿Se entiende lo que pregunta el problema? La reacción creo que vendría siendo amoníaco más ácido sulfúrico. De alguna manera, habíamos dicho que el amoníaco iba a actuar como base y lo que iba a permitir que lo que era poder neutralizar un ácido como es el caso del sulfúrico. ¿Se entiende esto? Esto, ¿qué es lo que me va a dar? Sulfato más amonio. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea, por cada mol de ácido sulfúrico van a reaccionar 2 moles de amoníaco para transformarse de alguna manera en catión amonio. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el ejercicio? Que en realidad no tiene un problema, al revés, nos simplifica a nosotros la situación. ¿Para qué se creó
la expresión de normalidad. ¿Tienen idea? No, profe. ¿Ustedes creen que en química general y en inorgánica les tiraban la expresión de normalidad nada más que para joderles la vida? Sentido el haber creado esta expresión de concentración como es la normalidad. Si bien en la actualidad es una expresión de concentración que se la quiere sacar de encima los libros, nosotros entendemos de que todavía sigue siendo extremadamente aplicada. La expresión de normalidad salió a partir de poder, de alguna manera, entender o de alguna manera poder expresar una relación de concentraciones cuando, de alguna manera, la relación entre los reactivos era 1 a 1. ¿Se entiende esto? ¿O quedó muy enquilombado? ¿Lo puede repetir, profe, por favor? No va a ser fácil. Cuando se trabaja con la normalidad, yo esa expresión de concentración que me arroja la normalidad es la que me permite a mí relacionar siempre 1 a 1 los reactivos. Esa es la simplificación que tiene justamente o por qué fue generada la expresión de normalidad. De hecho, fue utilizada ¿para qué? Cuando se empezaron a utilizar los métodos volumétricos para simplificar la estequiometría de las reacciones y que siempre la relación fuese 1 a 1, es que se aplicó justamente esta nueva expresión de concentración como es la normalidad. ¿Se entiende esto o no? ¿O lo Ahora llevamos a sí, profe. Gracias. ¿Les quedó claro o no? ¿O lo ejemplificamos? ¿Lo puedes? Creo que quedó. Bien. Escúchenme, chicos, no se queden con dudas y para eso justamente vamos a hacer un impasse acá en el ejercicio. Imaginemos una situación en donde lo que queremos, de alguna manera, hacemos una reacción de neutralización, en donde lo que queremos neutralizar es una cierta cantidad de hidróxido de sodio con ácido clorhídrico para generar agua más anión cloruro más catión sodio. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Si yo digo que tengo 1 mol de hidróxido de sodio, perdón, si yo tengo 1 mol de hidróxido de sodio, ¿cuántos moles de ácido clorhídrico requeriría para la total neutralización? De ese hidróxido de sodio. ¿Cuánto, Lore? 1 mol. 1 mol. ¿Todos de acuerdo? Sí. Un mol de ácido clorhídrico. ¿Se entiende? ¿Qué significa esto? Que si yo peso 40 gramos, que es la masa molar del hidróxido de sodio, o sea, 1 mol de hidróxido de sodio, ¿con cuántos gramos de ácido clorhídrico podría neutralizarlo? Con 36,5. Con 36,5. ¿Por qué 36,5? En realidad a mí me gusta 36,45. Pero bien, vale poder dejarlo en 36,5. ¿Por qué 40 gramos de hidróxido de sodio pueden ser neutralizados con 36,45 gramos de ácido clorhídrico?
Porque básicamente lo que estoy diciendo acá, ¿qué es lo que es? Que un mol de hidróxido de sodio va a poder ser neutralizado con un mol de ácido clorhídrico, ¿se entiende? Sí, profe. Ahora bien, si yo llevo esta expresión a normalidad, ¿yo qué podría decir? Que un equivalente de hidróxido de sodio, ¿con cuántos equivalentes de ácido clorhídrico podrían, de alguna manera, neutralizarse? Con uno también. ¿Por qué? Porque Porque en un mol tengo equivalente. Justamente porque la relación se sigue manteniendo, porque esa especie actuante que tiene el hidróxido es 1 respecto a, como base, respecto a la especie actuante que puede tener el clorhídrico, que es el de un protón. ¿Se entiende esto? O sea, la relación se mantiene 1 a 1. ¿Es valedero? ¿Lo entienden todo? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, profe. sí, profe. Profe, ¿nos podría dar un ejemplo en donde sean distintos el número de moles? Ahora viene la Agustina, ahora viene la parte. Necesitaba que entendieran esto primero. Vamos, relación 1 a 1 cuando las especies son distintas. Ahora bien, vamos al sulfúrico, que de alguna manera ustedes ya de forma innata lo resuelven. Pero vamos a explicar ahora el por qué. Ahora, si yo tuviera un mol de hidróxido de sodio y lo tengo que enfrentar con el ácido sulfúrico, ¿cuántos moles de ácido sulfúrico yo requeriría para neutralizar de alguna manera ese mol de hidróxido de sodio? ¿Cómo es la relación estequiométrica entre estas dos especies? 1 a 2. 1 a 2, o sea, en realidad sería 2 a 1. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico va a tener la capacidad de ¿qué? De neutralizar 2 moles de hidróxido de sodio, ¿correcto? ¿Y esto a qué se debe? A que justamente ¿cuántas especies reaccionantes tiene el ácido sulfúrico como ácido? 2. Cada mol de ácido sulfúrico tiene 2 moles de protones para ceder. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Entiendo. Y eso es lo que le va a dar la posibilidad de que la relación entre el sulfúrico y el hidróxido de sodio sea de 1 a 2. ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Queda claro? O sea que podríamos decir que un mol de ácido sulfúrico, de alguna manera, podría neutralizar ¿qué? 2 moles de hidróxido de sodio. ¿Sí o no? Sí. O una solución 1 molar de ácido sulfúrico podría neutralizar a una solución 2 molar de hidróxido de sodio. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ahora bien, si yo tengo una solución de ácido sulfúrico equivalente de ácido sulfúrico, ¿a cuántos equivalentes de hidróxido de sodio podría neutralizar? 2. A 1. ¿Cómo calculás el equivalente en el ácido sulfúrico? Ah, no. A 1, perdón, profe. ¿Por qué? ¿Cómo hiciste vos para calcular el peso del equivalente del ácido sulfúrico? Sabemos que la masa molar del ácido sulfúrico, ¿qué masa tiene? 98,08 gramos. Es lo que pesa
un mol de ácido sulfúrico. Ahora bien, para yo calcular el equivalente, o en definitiva decir, mirá, un mol de ácido sulfúrico pesa 98,08 gramos, ¿a cuántos equivalentes me representa este 98,08 gramos? A una, profe. A 2, profe. A 2 Déjame. equivalentes. ¿Por qué? Porque ¿qué habíamos dicho? Sulfúrico, el mol de ácido sulfúrico, ¿cuántas especies ácidas de alguna manera contiene ese mol de ácido sulfúrico? 2. 2. Esto cuando se me disocia a mí me va a generar ¿qué? 2 protones. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, sí. Ahora bien, teniendo esta relación, si yo quiero calcular el peso del equivalente, y por eso es que se habla de equivalente, porque vos lo que estás permitiendo con este cálculo es entender cuál es la masa que tendrías de ácido sulfúrico que te haría reaccionar con un equivalente de una especie básica. ¿Cómo lo haces al cálculo? Pues bien, ponés la masa molar, 98,08 gramos, y lo dividís por ¿cuánto? Sobre 2. Por 2. ¿Por qué sobre 2? Porque son justamente las 2 especies ácidas que tienen mol de esa sustancia. Entonces, este cálculo te permite, de alguna manera, conocer la concentración de un ácido, ya sea monoprótico o poliprótico, pero lo que te está dando el término del equivalente es que te está asegurando de que esa masa de esa especie va a reaccionar con un equivalente de una base. ¿Se entiende esto? La relación va a ser 1 a 1. Por lo tanto, vos decís que una solución, uno normal de ácido sulfúrico, va a reaccionar o va a poder neutralizar una solución. Uno normal de ácido sulfúrico va a poder neutralizar a una solución uno normal de hidróxido de sodio. ¿Se entiende esto? Sí, profe. De alguna manera, la expresión de la normalidad, les vuelvo a repetir, nos simplifica justamente esta expresión estequiométrica de cómo se relacionan los reactivos en los distintos equilibrios que vamos a estar trabajando. ¿Se entiende? Y de ahí es que vos decís, cuando yo necesito calcular el equivalente de un ácido, porque entiendo que esa especie va a actuar como ácido, yo para calcular el peso del equivalente, ¿qué voy a decir? Es la masa molar dividido la cantidad de protones que tiene esa especie para ceder. ¿Se entiende? Si yo necesito calcular la normalidad de una base, ¿qué es lo que voy a decir? Es la masa molar de esa base dividido la cantidad de protones que podría captar esa base. Por definición de base. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, profe. Entonces, la relación siempre me la mantiene, lo que me expresa a mí el término de normalidad es justamente esta relación 1 a 1 que vos vas a tener entre los reactivos. Si quiero calcular el peso del equivalente de un sistema o de un reactivo que va a estar involucrado en una reacción del tipo redox, ¿qué es lo que voy a decir? Bueno, es la masa molar dividido ¿qué? El número de electrones puestos en juego en mi reacción del reactivo que yo estoy analizando. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Seguro? No. ¿Por qué? ¿Alguien vio la pregunta? Sí. Porque la base tiene una única especie básica para actuar. El amoníaco, vuelvo a repetir, como amoníaco, como base del tipo monoprótica, lo único que puede hacer es captar a un solo protón. Es como en este caso el hidróxido de sodio salvando las distancias de las fortalezas de una base y la otra. A ver, si tuvieran que calcular el peso del equivalente de un hidróxido de aluminio, ¿cómo lo harían?
la masa molar del hidróxido de aluminio dividido a 3, ¿Por qué? porque va a Porque tener tiene 3 especies reaccionales. Perfecto. Si yo te digo que quiero mezclar o quiero neutralizar de alguna manera una solución que posee hidróxido de aluminio con ácido sulfúrico, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo va a ser la reacción en este caso? Profe, ¿no tendremos que multiplicar el hidróxido de aluminio por 2 y el ácido sulfúrico por 3? Lógicamente, esto no está balanceado. Vos sabés que finalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Sulfato de aluminio. Por lo tanto, ¿qué vas a decir vos? Que por cada 2 moles de hidróxido de aluminio que vos tengas, van a poder reaccionar ¿con qué? Con 3 moles de ácido sulfúrico. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Para evitar toda esta relación estequiométrica en los cálculos, nosotros podemos aplicar la normalidad, donde vamos a tener la certeza que ¿qué? Un equivalente de hidróxido de aluminio va a reaccionar con ¿cuántos equivalentes de ácido sulfúrico? con 1. Con 1. ¿Por qué? Porque yo para calcular el equivalente de ácido sulfúrico, ¿qué hice? Tengo que dividir la Dividí la masa molar dividido ¿cuánto? 2 Y este lo dividí por ¿cuánto? sobre 3. ¿Se entiende la relación? Sí, ahora creo que quedó más claro. Buenísimo. Entonces vos sabés siempre que un equivalente de ácido sulfúrico va a reaccionar con un equivalente de hidróxido de aluminio. ¿Se entiende esto? Porque vos, de alguna manera, en el cálculo de los equivalentes, hiciste que esa relación se mantuviera siempre 1 a 1. ¿Quedó? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Volviendo al ejercicio anterior, entonces nosotros ¿qué teníamos? Amoníaco, donde lo que necesitábamos conocer, ¿qué es lo que era? Estos 15 mililitros de amoníaco que le habían calculado ustedes la normalidad y era de ¿cuánto? ¿0,17? O no recuerdo cuánto. 14.7. ¿Cuánto? 14.7. 14,6. Vos lo que necesitabas ver eran estos 15 mililitros de amoníaco con esta normalidad, cuánto ácido sulfúrico, qué volumen de ácido sulfúrico ibas a poder neutralizar teniendo la expresión de concentración del ácido sulfúrico en cuánto, en 13 normal, ¿sí? ¿Se entiende esto? Yo en un vasito tenía un volumen determinado de ácido sulfúrico con una normalidad de 13 normal, a la cual vos de alguna manera le habías agregado 15 mililitros de amoníaco con una concentración de 14,7. Lo que a vos te pedían averiguar es qué volumen de esta solución quedaba totalmente neutralizada cuando hacías este agregado de amoníaco. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. Esto se puede resolver por varias ecuaciones. Yo les voy a dar la más sencilla. Cuando yo expreso el término normalidad, ¿a qué hago referencia? Al número equivalente sobre 1 litro. ¿Sobre 1 litro de qué? De solución. O lo que es lo mismo, mili equivalentes sobre qué? Mililitros de solución. ¿Sí o no? ¿Cómo dijo? Sí, profe.
que la normalidad son los números de equivalentes por litro de solución, o lo que es lo mismo, los miliequivalentes de solutos en un mililitro de solución. ¿Es o no es? Sí. Lo mismo la molaridad. Yo la molaridad, ¿qué puedo decir? La molaridad son número de moles por litro de solución o milimoles dividido en mililitros de solución. ¿Es o no es? Si disminuyo 1000 veces el numerador y 1000 veces el denominador, pues bien, sigo teniendo la misma expresión de concentración. ¿Se entiende o no? Sí, profe, se entendió. Ahora bien, ¿qué me permite a mí entender este cálculo? Yo sé que para que se produzca una neutralización, de alguna manera yo tengo que igualar los miliequivalentes de amoníaco, cuando esto esté totalmente neutralizado, ¿es porque qué? Porque agregué tantos miliequivalentes de amoníaco como ¿qué? Como miliequivalentes de ácido había en el sistema. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y yo puedo encontrar los miliequivalentes? ¿Puedo encontrar esta igualdad? Y sí. ¿Por qué? Porque si yo tengo las expresiones en mililitros y en normalidades, yo de alguna manera, ¿qué puedo decir? ¿Cómo hago yo para calcular los miliequivalentes de amoníaco que descargué a través de esa bureta? Fíjense. Despejo de la presión. Yo digo que normalidad por mililitros me va a dar los miliequivalentes. ¿Por qué? Porque si yo tengo una solución 14,7 normal, lo que me está diciendo es que tengo una solución de ¿qué? 14,7 miliequivalentes de amoníaco ¿en qué? Por mililitro de solución. Si tengo los 15 mililitros, yo de alguna manera, ¿qué es lo que puedo despejar acá? Puedo conocer con estos dos valores los miliequivalentes de amoníaco que yo descargué en este sistema. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Cómo hago para calcular los miliequivalentes de ácido sulfúrico? Lo mismo. No me convendría igualarlo si me da 220,5 miliequivalentes. ¿Cómo? Que me dio ahí los miliequivalentes del amoníaco, me dio 220,5. Entonces después luego con el dato de la normalidad ya puedo sacar los mililitros, ¿no? Justamente, esta expresión queda resumida en ¿qué? Normalidad del amoníaco por el volumen de amoníaco agregado igual a ¿qué? A la normalidad del ácido sulfúrico por el volumen del ácido sulfúrico. Estos dos datos los tengo. Este dato lo tengo. Yo puedo despejar qué volumen de ácido sulfúrico 13 normal va a ser neutralizado con 15 mililitros de amoníaco que tenga una concentración de 14,7 normal. ¿Se entiende esto? Esto finalmente, ¿cómo me queda? 14,7 normal por 15 mililitros dividido la normalidad del ácido sulfúrico. ¿Qué volumen me va a dar eso? Da 16,96. 16,96. Entonces, ¿qué voy a poder decir yo? Que cuando agregue 15 mililitros de amoníaco, 14,7 normal a una solución de 13 normal de ácido sulfúrico, yo voy a poder haber neutralizado ¿cuánto? 16,9 mililitros de esa solución. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos con el punto C. En el punto C, vamos a trabajar
con una ecuación que nosotros de alguna manera la utilizamos, creería que la han visto en química general, que es la ecuación para generar diluciones. En esta ecuación lo que se plantea es lo siguiente. Concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. Esta ecuación que está acá, de alguna manera nos permite a nosotros en el laboratorio poder conocer las concentraciones de una solución cuando ha sufrido una dilución. O bien, a partir de qué dilución puedo generar una solución más diluida que la original que yo tuve. ¿Se entiende esto? Fíjense, lo que nos dice acá el ejercicio es ¿a qué volumen deben diluirse 250 mililitros de ácido sulfúrico 13 normal para lograr una solución 5 molar de ácido sulfúrico? ¿Se entiende esto? Tenemos ácido sulfúrico 13 normal, 250 mililitros, y yo de alguna manera, imagínense que lo tienen en una botellita. ¿Sí? Tienen en esta botellita 250 mililitros de ácido sulfúrico, 13 normal. A partir de esta solución, yo quiero diluirlo, o sea, le quiero agregar agua deionizada, ¿para qué? Para generar una solución de ácido sulfúrico que tenga una concentración igual a ¿qué? A 5 molar. ¿Se entiende esto? Sí. Eso es lo que pide el problema. ¿Está? ¿Con qué inconveniente nos encontramos acá? Las expresiones de concentración. Fíjense que esto dice concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. Esta ecuación es la que yo les digo que nos permite relacionar concentraciones o volúmenes para generar diluciones o bien a partir de diluciones ver qué concentraciones voy a pasar a obtener de la solución nueva generada a partir de esa dilución. Entonces, frente a esta situación, fíjense que acá hablamos de volumen 1, volumen 2. ¿Qué significa esto? Al tener esta expresión quiere decir que la expresión de volúmenes tiene que ser iguales tanto de un lado como del otro del igual. Y lo mismo ocurre con las concentraciones, cosa que no pasa en el problema. ¿Por qué? Porque acá tenemos una expresión 13 normal a la cual yo tengo que llevar a una expresión de molaridad. Entonces, de alguna manera, yo para igualar o para ver que esa expresión de concentración tenga las mismas unidades, ¿qué voy a tener que hacer? O bien llevar esta expresión a normalidad, o bien transformar esta expresión de normalidad a molaridad de lo que es mi solución original. Como lo que nos han pedido es llevar una expresión 5 molar, lo que conviene hacer en este caso es trabajar directamente y transformar esta expresión de normalidad, llevarla a molaridad. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros entendemos que una solución para hacer el traspaso de expresiones de concentración de normalidad a molaridad utilizábamos la siguiente ecuacioncita, que esa ya la vimos recién. ¿Cómo hago yo para transformar esta expresión de normalidad a molaridad? Pues bien, si tengo el dato de la normalidad, yo digo esto es 13 normal, conozco cuántos equivalentes tiene el ácido sulfúrico, son 2. De alguna manera, a través de esta ecuación, puedo transformar esta expresión de concentración de normalidad, llevarla a la expresión de molaridad. ¿Cómo hago esto? Despejando. ¿Qué significa esto? Que yo les diga, o les hable, que tienen 250 mililitros de una solución de ácido sulfúrico 13 normal, es lo mismo que le digan que tienen 250 mililitros de una solución 7,5 molar de ácido sulfúrico. ¿Lo entienden eso? Profe, ¿por qué 7.5? ¿No es 6.5? Es 6,5, perdón. Más 5. Perdón. 6,5. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, teniendo ese valor de 6,5 molar, yo ahora lo que puedo hacer es directamente reemplazar estos valores en la ecuación.
se les deja siempre las expresiones con subíndice 1 a las soluciones más concentradas. En este caso, yo digo que tengo 250 mililitros de una solución 6,5 molar, a la cual quiero llevar a generar una solución 5 molar. Este volumen 2 hace referencia a cuánto voy a tener, o en definitiva, cuánto voy a tener que diluir esta muestra, cuál va a ser la solución final a través del agregado de agua desionizada para generar justamente una dilución que me permita pasar esta solución de 6,5 molar a 5 molar. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Cuánto les daría eso? 325. ¿Qué significa ese 325 mililitros? Que yo, si agarro 250 mililitros de ácido sulfúrico, 6,5 molar, y le empiezo a agregar agua desionizada hasta alcanzar los 250 mililitros, pues bien, cuando alcance los 325 mililitros, nueva tiene una concentración de ácido sulfúrico de 5 molar. ¿Quedó? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Cortamos por hoy.